Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un valor fundamental para la democracia. Y coincidentemente con este ambiente que se vive enrarecido por un hecho en particular muy reciente de la agresión contra dos profesionales de prensa, dos periodistas, es que ahora el Sindicato de Periodistas del Paraguay hace una presentación ante la Cámara de Diputados. Está allí nuestra compañera Emilza Ponte. ¿De qué se trata? Adelante, mi buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, saludos a la audiencia. Y es un escrito que va dirigido a los presidentes de ambas cámaras del Congreso. Primeramente, a Raúl Latorre, en mesa de entrada hicieron la presentación de este escrito solicitando una audiencia con el titular de la Cámara Baja, y por el otro lado, aquí en mesa de entrada de la Cámara de Senadores, solicitando a su vez una audiencia con el titular del Senado, Silvio Velar. Esto ante la seguidilla de hechos de violencia que atentan contra el ejercicio de la profesión del periodista, y especialmente de los colegas de medios de comunicación que a diario deben ejercer este rol de acceder a la información pública, que es un derecho contemplado por Constitución. Y hoy en el Día Internacional, Diego, tantos hechos que afianzan la hipótesis, la sospecha de que hay un plan para amordazar a los periodistas y, en definitiva, atentar contra ese derecho. Yo no sé si son sospechas nada más. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Yo soy Diego Díaz, delegado sindical de ABC. No creo que sean sospechas nada más, porque textualmente el diputado Yamil Esgaib había mencionado en una sesión que tenían que reglamentar el acceso a la prensa para evitar que puedan ser ellos coaccionados a responder sobre temas que son de interés público. Trató de patoteros a compañeros y compañeras una semana después de que claramente él agredió a la compañera Rocío Pereira da Costa y también a la compañera Fiona Aquino. Entonces nosotros, como sindicato de periodistas del Paraguay, acompañando también hace bastante tiempo a otros grupos que son importantes como CODEUPI y también la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, venimos a presentar este pedido para que el próximo martes Raúl Latorre y Silvio Velar nos brinden un espacio y que nosotros podamos plantearle nuestra preocupación sobre la posibilidad de que exista una reglamentación para evitar que compañeros y compañeras de la prensa y activistas que vienen a acompañar las sesiones puedan garantizar este ingreso dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Había dicho que él no está de acuerdo con ese reglamento, pero dejó abierta la posibilidad que la mayoría pueda decidir. A mí me parece que Raúl Latorre, tanto como presidente de la Cámara de Diputados y como uno de los líderes de la Cámara de Diputados, no puede tener una postura tibia en este sentido. Él da la posibilidad de que en el Pleno se discuta esta reglamentación y él debería ser más tajante. Nosotros como periodistas lo único que hacemos es consultar sobre temas de interés público. A Yamil Esgaib no se le preguntó sobre la vida privada de su hija o sobre la vida privada de su esposa. Se le preguntó exclusivamente cómo fue que una persona de esa edad pueda conseguir un espacio en el Ministerio de Relaciones Exteriores en un país de primer mundo que seguramente necesita de una alta calificación como para poder trabajar en el espacio que ella ocupa, y él reaccionó con violencia. Y por eso también está siendo denunciado ante el Ministerio Público por estas dos compañeras que había mencionado anteriormente. Entonces no pueden excusarse con que nosotros vamos a amedrentarlos cuando terminan las sesiones, porque nosotros le preguntamos exclusivamente cuáles son... ¿Qué es lo que hacen con su voto y por qué hay veces que tenemos esa presunción de que están cometiendo tráfico de influencias? No le preguntamos si es que su hija está estudiando en el Inter o está estudiando en el Silo, está estudiando en el San José y por qué motivo. Le preguntamos por qué está en donde está y por qué se le está pagando con plata pública, siendo que no tiene las cualidades evidentemente para estar en ese espacio. Así que por eso nosotros exigimos a Raúl Latorre, exigimos a Silvio Velar que nos reciban y que podamos conversar sobre la situación por la que estamos pasando en este día que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Diego, además de Pedro, ustedes recuerdan también los casos de violencia, los crímenes, entonces es una situación sumamente delicada, muy temeraria todo. Sí, recordar también de que hay más de 700 casos
casos de denuncia de compañeros y de compañeros trabajadores de la prensa que fueron agredidos violentamente durante todo este tiempo, además de los más de 20 asesinatos en la era democrática. Es demasiado importante en ese sentido que las autoridades públicas, en este caso las máximas autoridades de estos cuerpos colegiados, se pronuncien tajante y contundentemente en contra de cualquier tipo de hecho de violencia, con tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia, una violencia que está siendo cada vez más institucionalizada a través de las instituciones del Estado. Rubén Penayo, tenés una información sobre todo en la cuestión legal. Recordabas también lo que pasó en épocas de la oscura tiranía y bueno, los albores de la democracia. Así mismo es, Milce, y la teleaudiencia. Hay que recordar que Paraguay, la primera ley que promulga tras la caída de la dictadura es la ley 189, el Pacto de San José de Costa Rica, donde establece, entre otras cosas, el acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de prensa. No hay que volver a esos tiempos oscuros. Nos generemos un nuevo o una suerte de neoestronismo en estos tiempos. La situación es delicada. Recordar, por ejemplo, el caso de un comunicador de Concepción, Vicente Godoy, que hoy tiene que esconderse porque tiene miedo de las autoridades. Es decir, es una situación trágica realmente la que estamos viviendo hoy en el Día de la Libertad de Prensa, ¿verdad? Por lo cual hay una invitación a que revean sus posturas y, por supuesto, dentro de este contexto nosotros apoyamos esta presentación como Sociedad de Comunicadores. Creemos que es muy relevante no restringir ningún tipo de acceso a las fuentes de información, que en este caso son los legisladores. Bueno, el ejercicio de la profesión del periodismo, que también atraviesa por circunstancias sumamente delicadas, y bueno, hoy el Congreso tiene que responder sobre todo ante estos últimos incidentes y dejar un mensaje claro sobre la labor del ejercicio de la profesión, que como decía Juan Carlos, es parte de uno de los pilares que sostiene la democracia en este acceso a la información, que es un derecho público. Así es. Bien, Emi, muchas gracias.